Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esperando que estén todos muy bien. El día de hoy continuamos con una clase de álgebra. La primera clase comentamos acerca de la lógica proposicional. Pues bien, esta es nuestra segunda parte. He querido colocarles además un cuadro en el cual estamos explicando que la proposición podía ser clasificada de dos tipos, en simple y compuesta. ¿De qué va a depender ello? De justamente considerar y acordarnos qué era una proposición. Una proposición entonces era un enunciado que podía ser verdad o que podía ser falso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un triángulo tiene 4 lados, es una proposición, si bien es cierto es falsa, pero es considerada una proposición del tipo simple. ¿Por qué? Porque me da una sola idea. Mientras que la compuesta, voy a almorzar pescado y voy a cenar pollo. Quiere decir entonces que acá yo tengo dos ideas, me está armando una proposición compuesta, es decir, la unión de dos proposiciones simples me está dando una compuesta. Entonces, yo también puedo comentar que no necesariamente voy a tener solo dos, puedo tener más de dos y esta sigue siendo una proposición compuesta. Dentro de las proposiciones compuestas que se van a ir armando, tengo ahí acá un ejemplito. Por ejemplo, le he puesto a P, que significa o equivale Oscar fue al banco, y Q le estoy colocando a esta otra proposición, Franklin fue al mercado. Voy a unir ambas proposiciones simples para que me forme una proposición compuesta. Esta proposición, recuerden que Oscar fue al banco, le colocamos P y Franklin fue al mercado, le colocamos Q. Nos damos cuenta que aquí en medio viene a ser un operador. Este I me va a servir de conector y este conector en lógica se coloca esta figura. Pero ahorita vamos a comentar mucho más acerca de esto. Un tipo de proposición compuesta que se aplica es la negación. ¿Qué cosa viene a ser esto, Miss? Negar significa que una proposición va a cambiar el valor. Si era verdad, ahora va a ser falso. Y si era falso, ahora va a ser verdad. ¿Cómo lo evalúo? ¿Dónde me fijo que esto ocurre? En una tabla de verdad. Fíjate, nosotros en negación, nuestra tabla de verdad es esta de aquí. Ya sabemos que P significa una proposición y esta figurita que tú ves como si fuera una olita, está haciendo la negación de la proposición. Es decir, si yo tengo una proposición que es verdadera, al negarla voy a obtener que ahora se va a convertir en una falsa. O si yo tengo una proposición en falso, al negarla voy a convertir ahora esta proposición en verdadera. Ese es un claro ejemplo. Veamos. Pues bien, todo lo que hemos dicho lo vamos a plasmar en este ejemplo. Yo tengo una proposición que es Claudio tiene más de 15 años. Yo quiero negar esta proposición. Entonces ahora será que es falso que Claudio tiene más de 15 años o puedo presentar Claudio no tiene más de 15 años. Y en ambos ejemplos, en ambos tipos, estoy negando. Es decir, que yo para una negación puedo usar el término es falso que o puedo usar simplemente no. Tú decides el cual más te guste. Veamos otro ejemplo. Si esto está claro, entonces yo voy a decir, todos los números son impares. Ahora quiero negar esta proposición. En primer lugar tendré, es falso que todos los números primos son impares. O puedo decidir que todos los números primos no son impares. Otro tipo de preposición compuesta es la conjunción. Esta figurita que tú veas acá es lo que llamamos conjunción y es aquella que vimos hace un momento en el ejemplo inicial. Pues bien, es una proposición compuesta en la que se van a relacionar proposiciones simples usando el conector y, que equivale a esta figura. Es lo contrario. Si tú te das cuenta, uno puede decir y es de esta manera
pero el símbolo está de cabeza. Entonces, más o menos te puede servir como una mnemotecnia lo que significa. Esta conjunción también va a tener su tabla de verdad. Miss, ¿qué es tabla de verdad? Fíjense, si yo aquí tengo la P, que es una proposición, y la Q, que es otra proposición, estas dos van a interactuar a diferencia de la negación. Para la negación me basta con una sola proposición, pero para el tiempo o para este tipo, para la conjunción necesito de dos, ¿recuerdas? Me dice entonces que la conjunción es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Si tú te das cuenta que si esta preposición P es verdadera y Q también es verdadera, cuando ocurra la conjunción también va a ser verdadera. Me acuerdo de esta primera. Todas las demás van a ser falsas. Entonces, yo voy a recordar que la conjunción, necesito que las dos proposiciones sean simples para que la conjunción también, sean verdaderas para que la conjunción también sea verdadera. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito en base a esto que estamos hablando. Nos piden formar tres conjunciones con estas proposiciones. Fíjate, tengo una proposición P, Q y R, pero solamente me están pidiendo que haga solo con dos. Entonces, una de ellas, por ejemplo, voy a tomar P y Q. Diré, Ricardo fue al parque y el otro dice, Ricardo pasea a su perro. Si yo escojo estas dos, se denominará esta conjunción, Ricardo fue al parque y Ricardo pasea a su perro. Pero no solamente puedo tomar estas dos. ¿Qué te parece si puedo tomar a P con R? También puedo hacer eso, ¿sí o no? Entonces voy a tener esta presentación ahora sí. Ricardo fue al parque y Ricardo hace ejercicios, porque R es hace ejercicios. ¿Solamente habrán dos, Miss? No, porque nos estamos olvidando de que la Q también puede estar unido a la R. Quedaría de esta manera. Ricardo pasea a su perro, es la Q, y Ricardo hace ejercicios, sería la R. Entonces, encuentro que puedo presentar tres conjunciones solo con estas dos proposiciones. Veamos un segundo ejemplo de conjunción. Sean las proposiciones S, T y U, me están pidiendo determinar el valor de verdad. Muy bien, si me están pidiendo el valor de verdad, yo tengo que asociar de que voy a trabajar con la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Y como estamos hablando acerca de la conjunción, yo recuerdo que mi tabla de verdad me decía lo siguiente. Que para cuando yo tengo dos proposiciones que van a ser verdaderas, voy a tener la conjunción verdadera. Y sin embargo, para las demás van a ser falsas. Empezamos. Aquí me han dado tres opciones en la cual tengo que buscar el valor de verdad. ¿Cómo es esto, Miss? Acerca del valor de verdad, que ustedes también van a hacerlo en la actividad que les voy a dejar. Fíjense. En la A me piden S conjunción T. Veamos, lo primero que tenemos que reconocer es que si mi proposición es falsa o verdadera. Aquí me dice S, 9 es un número compuesto. 9 es un número compuesto y nos acordamos un poco de qué cosa es número compuesto. El número compuesto entonces es aquel número que se puede multiplicar o que se puede tener múltiplos varios. Es decir, 9 viene a ser 3 por 3, pero 9 también puedo conseguirlo como 9 por 1. Por lo tanto, sí es un número compuesto. Decimos aquí que S, la preposición S, es verdadera. Ahora, T, 9 es un número par. Obviamente, 9 no es un número par, por lo tanto será falso. 9 es un número múltiplo de 3, pues sí, 3 por 3 es 9, entonces el 3 sí es múltiplo de 9. También decimos que es verdadero. ¿De acuerdo? Aquí está, la U va a ser verdadero. Entonces, me están pidiendo
En A, S, conjunción T. Quiere decir que voy a trabajar S con T. Tengo verdadero y tengo falso. Si yo me fijo en mi tabla de verdad para conjunción, verdadero con falso me arroja falso. Es por eso que aquí al final tengo mi resultado en tabla de verdad, falso. Vamos a comparar para que nuevamente esto esté mucho más claro. Me piden la opción B, que es T conjunción U. Este T conjunción U, vayamos a ver. T, que es falso, con la U, que es verdadero, tendría algo así. Falso con verdadero. Por esta tabla de verdad obtengo que es falso. Y como tercera opción, ya lo aprendiste, S con U. Esta S va a aparecer justamente con esta. Quiere decir que esta es verdadera, S, y la U también es verdadera. Decíamos entonces que cuando las dos proposiciones simples van a ser verdaderas, la conjunción se convierte también en verdadera. Y es por eso que obtenemos estos resultados. ¿De acuerdo? No solamente encontramos negación y conjunción, también aparece esta tercera que se llama disyunción y ahora este símbolo es volteado, ¿de acuerdo? Disyunción, que es también una proposición compuesta en la que se van a relacionar dos proposiciones simples. Veamos. También tenemos una tabla de verdad y lo que nos va a importar aquí, fíjate, cuando dos proposiciones van a ser falsas, la disyunción también va a ser falsa. Y todas las demás que van a ser verdaderas. Vayamos a ver un ejemplo. Si yo digo que tengo estas tres proposiciones y quiero determinar una disyunción con dos de ellas, puede ser P con Q. Por ejemplo, Isabel fue a la playa y este simbolito significa O. Isabel fue al mercado. Puedo trabajar P con R también de la misma manera y voy a tener que P con R sería Isabel fue a la playa o Isabel fue a la universidad. Y finalmente Q con R diría Isabel fue al mercado e Isabel fue a la universidad. O, este término entonces es O, la disyunción O. Muy bien, para este ejemplo 2 vamos a también determinar lo mismo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es determinar si estas proposiciones son verdaderas o falsas. Entonces colocamos y encontramos lo siguiente. Aquí tenemos nuestra tabla de disyunción. Sabemos que 21 es un número par. Decimos que ese vendría a ser falso. Para la proposición T, 21 es un número divisible por 7, pues sí, es verdadero. Y para la U, 21 es un número primo, decimos que es falso. La primera opción que nos están diciendo es cuál sería nuestro valor de verdad para S disyunción T. Determinamos los dos, S es falso y T es verdadero. Ubico en mi tabla falso, verdadero y el valor de verdad sería verdadero, ¿correcto? Aquí por eso aparece verdadero. Para la siguiente, proposición T con la proposición U. T con U. T es verdadero y U es falso. Me voy a mi tablita, verdadero, falso. Finalmente tengo verdadero. Es por eso que la segunda me sale verdadero. Y la tercera, la proposición S es falso con la proposición U que es falso. Ambos falso, falso. La disyunción se presenta como falso. ¿De acuerdo? Esta aplicación, chicos, lo van a hacer ustedes en su librito. Tienen estas páginas 8, 9 y 10 del libro de actividades del curso de álgebra para que practiquen y refuercen lo que han aprendido el día de hoy. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo, chicos. Ya nos vemos prontito. Lávense muchas veces las manos y cuiden a papitos. Nos vemos.